y la última palabra la tienes tú. Dios lo ha librado de la fuerza de aquellos que se levantaron contra usted. ¿Y Absalón? Que todos los enemigos del rey David, a quien Dios ama, enfrenten la misma suerte que ese joven ha corrido. Mi hijo. Oh, mi hijo. ¡Absalón! ¿Por qué mi Dios no tomó mi vida en lugar de la suya? ¡Ah! Amado Dios y Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por darnos esta linda oportunidad, una noche más, de estar en coinonía, compartiendo de esta linda amistad que ha nacido entre usted y yo, por el solo hecho de acompañarme. Sabe, yo me siento muy agradecida con Dios, porque Él hace posible que ponga en usted el sentir y el querer como el hacer, ¿verdad? De sacar todas las noches o las noches que le es posible este tiempo que es un refrigerio espiritual antes de irnos a acostar. Es muy conveniente que lo último que hagamos previo a irnos a dormir, cuando el subconsciente queda pues aparentemente en un estado de estabilidad, nosotros tengamos una recordación cercana de algo bueno, de algo esperanzador, de algo prometedor, y qué mejor que la preciosa palabra de Dios. Amén. Si usted revisa, cuando usted tiene pesadillas, debe recordar qué fue lo último que vio en televisión. Y por lo general tiene mucha conexión, ¿verdad? Ay, soñé con serpientes, soñé... Bueno, ¿qué fue lo último que hiciste anoche antes de dormir? Ay, había una película terrible y había una serpiente grandísima, Anaconda 2, Anaconda 3, Anaconda 4. Bueno, pues no tiene como que algo especial que usted sueñe con anacondas, ¿cierto? No, que vi como que unos hombres que se transformaban en monstruos. ¿Qué fue lo último que vio? X-Men. Bueno, entonces, sí. Y soñé que había un cielo nuevo y una tierra nueva, y el antiguo cielo había pasado y ahora todo era hecho nuevo. ¿Qué fue lo último que vio? Ah, la última palabra la tiene Dios. Amén. Entonces todo tiene relación, y nuestro subconsciente capta lo que el consciente dejó registrado previo antes de irnos a una estabilidad de movimiento neuronal y cerebral. Quiero compartirles que el Señor nos está motivando, ¿verdad? El Señor nos está guiando, direccionando a que la palabra cada vez sea más puntual. El rey David fue el hombre conforme al corazón de Dios en su juventud. Cuando él era un niño, David se deleitaba cuidando las ovejas de su padre Isaí en el campo. Y siempre que estaba allí, David tenía la oportunidad de contemplar el universo y de ver cómo se ponía el sol y cómo se ocultaba el sol. David hacía comparaciones basadas en su propia experiencia y contacto con la naturaleza. Y Dios le dio a él la revelación de interpretar la majestuosidad de Dios a través de lo que él veía y sentía.
Y David escribió la mayoría de los salmos y en su mayoría David nos invita a alabar a Dios, a exaltar su poder. David dice en los salmos, ¿quién es el hombre para que Dios se humille desde el reino y el estrado de su majestad allá en el cielo para mirar al hombre? Pero no solo lo mira, lo ama. ¿Saben? Algo maravilloso es el inexplicable amor de Dios por usted y por mí. Es algo que no tenemos cómo entender en nuestra limitada comprensión humana. Y ahí va David, un niño de 16, 17 años, cuidador de las ovejas de su padre, cuando hay una convocatoria en la casa de Isaí porque van a nombrar un rey. Y el padre invita a todos, menos a David. Yo se los he contado siempre, ¿verdad? Y Dios determinó que ese niño, cantor, autor, compositor, pastor de ovejas, era el hombre con el corazón conforme al de él. Pero luego vino la palabra y la unción de Samuel sobre él como rey de Israel. Pero hay que esperar un tiempo. ¿Saben por qué? Porque en Dios todos son procesos. Y a un ungido David tiene que huir, y a un ungido David tiene que esperar, no poco tiempo, y ser víctima de los celos y del odio de Saúl, que era el rey actual. No obstante, con el poder corremos muchos riesgos, amén, y David no fue la excepción. Entonces ya con el poder que le dio ser el monarca de Israel, amado por su pueblo, porque de alguna manera conservó ese corazón tan lindo de niño que tenía, cambiaron algunos de sus apetitos y cambiaron algunas de sus prioridades. Entonces vemos que cualquier noche o cualquier tarde, en vez de estar escribiendo salmos o cuidando sus ovejas o estando en el lugar que le correspondía con su ejército, está ocioso mirando por la ventana de su balcón. Y oh, wow, ve a una chica por allá, ¿verdad? Ya les he explicado esa historia. El punto es que a través de ese pecado que David comete con Betsabé, la esposa de Urías, sobre su casa vienen una cantidad de acontecimientos terribles, nefastos, que terminan con la muerte violenta de 2 de sus hijos y la violación de una de sus hijas. Entonces, la historia que yo les contaba ayer, cuando vemos a David en una escena vergonzosa como rey, llorando sobre el cadáver de su hijo, avergonzando aún al ejército de Israel, que le dicen, óyeme, David, compórtate como rey. Entonces, ¿qué era mejor, David? Que tu hijo y su ejército mataran a todo el ejército de Israel. Asúmelo. Él era tu enemigo y está muerto. Y vemos a un David completamente derrotado, no ante Goliat, no ante los muchos enemigos que siempre fueron derrotados por él, por la palabra de Dios, llorando la muerte de su hijo, que ya se había levantado en rebeldía contra él por no dedicarle tiempo a los asuntos importantes que tenía como padre de familia. Y vemos a David diciendo, hijo mío, ¿cuánto diera yo por ser el muerto y no tú? Palabras más, palabras menos. Pero ¿desde cuándo empezó esta tragedia? Primero que todo, desde que David se llegó a la esposa de un hombre que le servía. Y de allí viene el profeta Natán y le dice, bueno, David, van a pasar algunas cosas porque a Dios no le gustó eso que hiciste. Y él llora. Y algo muy bonito que nos muestra esta historia de David es que inmediatamente él le pide perdón a Dios, Dios lo perdona. Pero todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Y la historia que les estoy contando es consecuencia directa del pecado de David. Me permito contarles hoy una de las secuencias previas a este momento. Y vamos al capítulo 13 de Segunda de Samuel y vemos una historia
que se llama Amnón y Tamar. Como yo me la sé de memoria, se las voy a contar, pero está en 2 de Samuel, capítulo 3. Y estaban en el patio real todos los hijos del rey David, los de sus esposas, ¿sí? Y estaba el primero, su hijo mayor, Amnón, hijo de su primera esposa, y estaba también los hijos de su tercera esposa llamada Maaca, otra princesa. Así se llamaba esta princesa. Y esta princesa tenía 2 hijos, Absalón y Tamar. Entonces vamos a tratar como de definir, ¿verdad? En aquella época se podía, y como él era un rey, estratégicamente tomaban desposarse con las princesas de los reinos aledaños para consolidar uniones políticas y de paz. Aclaro, Antiguo Testamento, no existe eso ahorita en este momento. Y Jesucristo lo dijo muy claro, el hombre que le sirve a Dios es hombre de una sola esposa. Y obviamente la esposa tiene un solo esposo. Bueno, así sí fue siempre. Esas princesas solamente lo tenían a él. Y resulta que está Amnón, que es el hijo mayor, con otra princesa. Y nos vamos a concentrar hoy en Amnón y en los hijos de la tercera esposa, que se llamaba Maaca, que tenía 2 hijos. Dice la palabra de Dios, y registra la palabra de Dios, que Absalón era tan hermoso, pero tan hermoso, que no había un solo defecto en él. O sea, musculoso, iba al gym. Arnold Schwarzenegger, digámoslo así, pues no sé si ustedes lo conocen o si lo conocieron en esa época. Era un hombre perfecto en cuanto a su parte física. No se quedaba atrás su hermanita, Tamar. Más o menos podemos calcular que esta niña tendría entre 15 y 16 años, o sea que aparte era menor de edad. Registra la palabra que ellos se reunían todos con las esposas, y pues había una cierta civilización real, y era pues entendido que el rey tenía algunos derechos reales, y esas mujeres compartían entre sí. Entre ellas también estaba Abigail, que es una mujer que enviudó y que le ayudó y también estaba con ellos. Y pasa que Amnón, en una deliberada, ¿cómo le podríamos llamar a eso? Rebeldía juvenil, con todas las doncellas que podía tener a su alrededor, se enamora o tiene una fijación con su hermanastra, la hija de su padre, pero hija de otra mujer, y se fija en ella y la pretende sexualmente. ¿Era esto correcto? De ninguna manera, y él lo sabía, y no podía tampoco hacer nada, ni siquiera si se hubiese podido efectuar una legalización, porque esa niña era menor de edad, o sea, era muy niña, era entre 15 o 16 años. En todo caso, este hombre se enferma, se adelgaza, le da fiebre. Tal es su fijación y su obsesión, que no tiene nada que ver con el amor, ni el amor fraternal, ni el amor filial tampoco, ni el amor de un amor genuino, porque es una fijación, y de verdad algo muy feo que les voy a seguir contando mañana, porque nuestro Señor permitió que todas estas historias quedaran registradas para ayudarnos a tener muy presente que solo con la dirección del Espíritu Santo, postrados ante nuestro Señor Jesucristo, podemos salir adelante en nuestra misión como padres. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos buscando la dirección de nuestro Señor Jesús para llevar nuestros hijos delante de Él? Es difícil que nuestros hijos lleguen si nosotros no lo hemos hecho. Seguimos hablando de esto. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta linda palabra. Espero que aunque quede inconclusa, usted vaya teniendo y vaya leyendo el texto en la Biblia, para que cuando nos encontremos mañana, usted haya terminado la historia de Absalón, Tamar y Amnón, los hijos de David.
Le amo en el amor de Cristo, le amo yo, Ceci Flores, y recuerden, la Biblia registra que siempre hubo un rey en el trono de David y ese es nuestro Señor Jesucristo, amén. Pese a todos sus errores, Dios nunca le falló a él, así David le hubiera fallado a Dios. Y nuestro Señor Jesucristo en la vida humana y genealógica viene del precioso linaje de David y de todos estos hijos que yo les estoy contando. Porque en su vida y en la mía, la última palabra la tiene Dios. Feliz noche, que el Señor le bendiga. Tu hijo será mi hijo, y yo seré su padre. Y estableceré su reino para siempre. Y la última palabra la tienes tú. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti porque mis fuerzas no puedo más.